Buenas tardes, mi nombre es Angie Melissa Montes. Yo les voy a hablar sobre el tema de seguridad en redes y les voy a dar una breve introducción sobre el tema. Desde los inicios de los años 60, el concepto de redes se ha venido desarrollando de manera exponencial, pero desde sus inicios el tema de seguridad en las redes no era un factor muy importante. No era un factor importante, no existían muchos conocimientos para atacar una red. Los primeros usuarios no buscaban afectar las actividades de las empresas o de otros usuarios de Internet. Internet no era un lugar seguro, ya que en ese momento no requería hacerlo. No fue hasta finales del año 1988 cuando se comenzó a tomar muy en serio el tema de seguridad de la red. El exponencial crecimiento del Internet, servicio que estaba dejando de ser exclusivo de las organizaciones gubernamentales o de las grandes, pudieron acceder a este servicio. Por supuesto, esto abrió las puertas para poder explorar más allá, generando nuevas amenazas contra las redes y la información que por ellas se mueve. Entonces, redes internas. Corresponden al conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministros de uno o varios servicios de comunicación que se encuentran al interior de los predios del usuario o grupo de usuarios y de su propiedad. Un ejemplo de una red LAN presente en alguna oficina o incluso en algún recinto educativo donde hay un conjunto de computadoras conectadas vía internet sería, si el acceso no es muy restringido, relativamente sencillo para una persona conectar un computador portátil y realizar algún análisis de tráfico, intentar acceder a los demás equipos e incluso difundir algún tipo de código malicioso a través de toda la red. En este caso, las estrategias a tomar son deshabilitar dinámicamente de las conexiones no utilizadas en algún momento, control de dirección MAC de cada equipo, aunque no es muy seguro debido a la posibilidad de poder, si se conoce la dirección permitida, suplantar cualquier dirección MAC o utilizar algún protocolo de autenticación de computadoras dentro de una red. Las redes internas. Las redes externas. Una red externa es aquella en la que su comunicación se basa total o parcialmente sobre un canal, sobre el cual no tiene ningún tipo de control. Ejemplo, una red LAN conectada a Internet. Para identificar los posibles riesgos que pueden afectar a estas redes, se deben chequear diversos aspectos como sistema operativo de los computadores conectados a la red o los diversos tipos de acceso que cada usuario tiene sobre la comunicación. Entonces, como ven en la figura 1, vemos dos tipos de figura. La primera más económica, pero también más vulnerable, ya que no evita que pueda acceder a la red interna, y la segunda más recomendada, donde hay una total separación entre las redes. Existen dos grandes peligros potenciales que pueden comprometer este tipo de redes: ataques indiscriminados, que son los más comunes y también los menos dañinos. Dentro de estas categorías están los códigos maliciosos y están los ataques a medias, son los menos comunes y muchos más dañinos. En este caso, el ataque está centralizado y focalizado hacia algún punto en particular. Sobre la seguridad de la información. La seguridad de la información se puede clasificar en tres aspectos: seguridad de las computadoras, seguridad de la red y seguridad de redes interconectadas. La seguridad de las computadoras es velar porque los equipos funcionen adecuadamente y anticiparse al caso de fallos, robos e incendios. La seguridad en la red requiere varias medidas de seguridad, incluyendo las combinaciones de hardware y software que proporcionan el control de tráfico. Y la seguridad de redes interconectadas, hay dos tipos de personas que pueden acceder a la red. Las primeras son personas que se pueden considerar como usuarios frecuentes o empleados, y las segundas son las que no tienen ningún acceso a la red y buscan obtener beneficio de información y cambiar los datos de ellas. Entonces, servicio de seguridad.
El servicio de seguridad. Un adecuado plan de seguridad debe comprender ciertos elementos necesarios para asegurar que un plan funcione de manera correctamente. Estos elementos comprenden una arquitectura basada en criptografía, la cual se muestra en la figura, autentificación, control de acceso, confidencialidad e integridad, no repudiación y criptografía. Entonces, la autenticación es el proceso de verificar a los usuarios antes de dejarlos entrar en el sistema. Esto se realiza comparando la información recibida con aquella almacenada en la base de datos. El control de acceso de la función es interrumpir el acceso no autorizado a cualquier recurso. Esto quiere decir que no tiene permiso para usar, modificar o eliminar algún recurso. Para lograr ese control, cada unidad deberá primero autenticarse para determinar si posee o no los privilegios para la actividad a realizar. La confidencialidad e integridad se refiere a asegurar que la información no sea relevada a personas no autorizadas y se proteja contra ataques pasivos. La intercepción de datos, por ejemplo, esto garantiza que los datos no hayan sido alterados interna o externamente en el sistema. No repudiación es el proceso mediante el cual se obtiene una prueba irrefutable que ambas partes son quienes dicen ser, de manera que ninguna pueda negar la comunicación. Y las técnicas de encriptación básicamente se refieren a ciertos mecanismos que van a permitir mantener la confidencialidad de los datos. Dentro de estos se encuentra la criptografía y las firmas digitales, que no es más que los procesos de descifrar la información para que solo sea entendible para los elementos con acceso adecuado. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Pazmín. Existen diversos tipos de ataques a la comunicación. Obviamente, dependiendo del tipo de ataque, también pues va a variar esos ataques bloques, el bloque naranja y el bloque rojo. El bloque naranja son ataques que interrumpen totalmente el flujo normal de las comunicaciones, debido a que una parte o todo el sistema no puede utilizar. Ataques en los que definitivamente el usuario ya sabe hay un problema, ya sea de software o que está siendo atacado, obviamente, pero el usuario está enterado de este ataque. No va a poder acceder a algún servicio que da el servidor o la también está el bloque rojo, que es cuando hay un acceso no autorizado al sistema, ya persona, software o cualquier sistema de comunicación. Y debido a que no se pierden datos, no se van a perder datos, el cliente va a recibir la información que le está pidiendo al servidor, pero como no se van a pedir datos de los ataques más jodidos y de internet, voy a explicar cuál es la interrupción. Bueno, estamos hablando del dos ataques 2 y al servicio service, y en este tipo de ataques la meta fundamental es negar al equipo bajo ataque el acceso a un recurso determinado o a sus propios recursos. Entonces, ¿cómo así? Es un ataque muy famoso, ataque 2, DOS, normalmente llamado de DOS. Ya voy a explicar cuál es DOS, las dos, y con las dos D. Y este ataque pues hace eso, interrumpe totalmente o parcialmente o una parte de esa sistema. Bueno, el ejemplo más común que usan estos ataques es, por ejemplo, una compañía. En este caso, vamos a decir que la compañía es el server, y unos clientes, dos computadores normales en la calavera, clientes. Sí, por otra parte, el computador con la calavera es el computador que está el. Entonces, como en la imagen se ve, solo hay un computador que genera el ataque. Esto hace, o sea, un ataque de DOS, ataque de 2, porque un ataque de DOS, ya veremos más adelante, es el ataque que va a ser un conjunto de computadores atacando a un servidor, pero cuando es solo un computador se le llama el ataque. Bueno, y este ataque es muy sencillo de manejar para la empresa, ya que se puede saber cuál es el computador dando la red o el servidor de petición. Pero el problema real viene cuando estamos siendo atacados, un ataque masivo, muchas fuentes de dañamiento. Entonces eso es lo que se conoce como DDoS. Y este ataque va a generar sistema un consumo de recursos del servidor, de la CPU o de la memoria inmenso, porque va a ser muchas peticiones mandándole, y va a hacer que los verdaderos usuarios se les vea trabados, se les lague, bueno, pasen muchas cosas que también no van a poder usar del servicio, porque el servidor está constantemente respondiendo a esas peticiones que les los computadores. Bueno, en el siguiente viene algo que se llama llamado botnet. También es de DOS, obviamente, pero ya no es como un conjunto de computadores el ataque, sino que es una botnet. Y esta botnet pasa que cuando un computador, ¿sí? Un computador
infecta a los demás computadores. Es decir, pueden haber clientes que ingresen a una página web y esa página web tenga un programa malicioso que hace que cada vez que voy a ingresar a la página web de diferente, a un servidor diferente, pues ayude o colabore por decirlo así, mandar peticiones maliciosas a esa página web. Entonces, eso es una botnet. Otros computadores que ya han sido infectados y que no saben que están infectados y pues ayudan a los ataques de DOS y pues la otra persona no con computadores, sino que ya con otras personas sin saberlo va a colaborar basura o de peticiones basura de esa interrupción de servicio. Y vamos con el bloque rojo. Bueno, la modificación, interacción y fabricación. Obviamente, pues esto se llama un ataque de man in the middle, ¿sí? Porque, o sea, es cuando un ataque, ¿sí? Siempre va a haber un tercer host, o sea, va a haber un tercer host, como dice en inglés, un hombre en el medio que va a estar ahí mirando todos esos paquetes, traduciéndolos, haciendo lo que quiera con ellos y pues es el encargado de enviar los mensajes a cada uno de los clientes. Por eso él va a hacer lo que quiera con el formato que está transmitiendo en eso. Entonces, un tercer host que reenvía de forma transparente, ya lo dije, es imposible o es muy duro saber atacado por ese tipo de ataques, ya que la información va a llegar, pero puede llegar completa, uno no sabe si esa es la información completa o es incompleta o fue modificada. Bueno, este tipo de ataques en la modificación es que simplemente le haga una actualización a la información, o sea, con lo mismo que le envió, haciéndole cambios, mandando diferentes paquetes, mandando información, ese tipo de ataque. En la intercepción, obviamente es simplemente, como se puede ver acá en la imagen, es la persona en el medio escuchando todo y pues interrumpir ningún flujo de la acción y pues los demás pasando a no ser programa o motor de que más adelante que definitivamente va a estar ahí, que haya algo y la fabricación, que es cuando se agrega más información y pues va a llegar errónea o demás, vio realmente primero todo. Buenos días, mi nombre es Damián Molina y yo les voy a presentar las técnicas de encriptación. Bueno, primero que nada, las técnicas de encriptación son un método para transformar un texto plano a un texto cifrado, con la posibilidad siempre de recuperar ese texto plano del cifrado y asegurando de que el texto cifrado podrá viajar a través de la red pública de forma segura. Este proceso de transformación y recuperación del texto plano, como vemos, se efectúa de la siguiente forma aquí abajo. Tenemos un texto plano y el emisor va a pasarlo por un algoritmo de encriptación usando una clave y así obtener un texto cifrado. Posteriormente lo envía al receptor y este utiliza otro algoritmo de desencriptación pero con la misma clave y vuelve a obtener el mismo texto plano. Bueno, una de las técnicas más famosas es la técnica o el conjunto de técnicas de sustitución, en el cual estas técnicas implican el reemplazo de las letras del mensaje por caracteres distintos, donde los caracteres del texto simple se sustituyen teniendo en cuenta una clave o sistema específico. Como por ejemplo, vamos a ver que existe uno llamado el cifrado César, que consiste en reemplazar las letras por las que se encuentran a 3 posiciones a la derecha en el abecedario. Como vemos, la A, utilizando este cifrado, se convertiría en la D, la B en la E y la C en la F, y así sucesivamente con todo el alfabeto. Y como vemos en este ejemplo, utilizando el cifrado César, el mensaje al ataque se convertiría en el siguiente mensaje cifrado. Bueno, otra técnica bastante famosa, bueno, es el conjunto de técnicas de transposición, en el cual este conjunto de técnicas, los caracteres del texto plano permanecen sin ser cambiados. Lo que cambia es su posición y así para crear el texto cifrado. Bueno, la técnica más simple de este conjunto de técnicas es la conocida como la cerca del riel o the rail fence en inglés, en la cual el texto plano se escribe en una secuencia de columnas y el cifrado se lee en una secuencia de filas. Como vemos en el ejemplo aquí abajo, tenemos el mensaje: nos han descubierto, huyan de inmediato. Y vemos que el mensaje está escrito en una secuencia de columnas, pero este va a ser enviado en una secuencia de filas, obteniendo así este mensaje cifrado. Bueno, ya vimos las técnicas de encriptación. Ahora vamos a ver los métodos que se utilizan para obtener las claves.
Y bueno, vemos que ahora vamos a hablar de dos métodos famosos que son el cifrado simétrico y el cifrado simétrico. Bueno, primero, la encriptación simétrica o cifrado simétrico es aquella donde la clave debe permanecer en secreto y es llamada encriptación clásica o convencional y se usa básicamente al requerir un rápido funcionamiento de encriptación y para fortalecer la seguridad de este cifrado, la clave debe ser cambiada con la mayor frecuencia posible. Bueno, el procedimiento en este cifrado es el siguiente. El mensaje plano se encripta utilizando la clave compartida secreta. Posteriormente, el paquete encriptado pasa a través de la red insegura y cuando llega al receptor, se utiliza la misma clave compartida para desencriptar el mensaje cifrado y poder recuperar el texto plano. Y eso lo vemos en el texto de aquí. También hay que tener en cuenta varios detalles sobre la encriptación simétrica, y es que las claves, como ya se dijo, deben permanecer secretas y deben cambiarse periódicamente. Y una desventaja de este tipo de sistema es que en empresas multinacionales o gubernamentales, el general distribuir y proteger las claves resulta una labor bastante compleja, debido a que debe entregarse una clave distinta a cada emisor. Bueno, pasamos a la encriptación asimétrica, donde este método también es conocido como encriptación pública o de dos claves, debido a que este esquema de encriptación utiliza un par de claves. Bueno, donde las dos claves pertenecen a la misma persona que recibirá el mensaje, o sea, ambas claves pertenecen al receptor. Una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona, o sea, a cualquiera de los emisores, y la otra clave es privada y esta la conserva únicamente el receptor y únicamente él tiene acceso a esa clave. Bueno, como vemos en la imagen, Leire envía una clave pública a Robert. Posteriormente, Robert utiliza esa clave pública para cifrar un mensaje y enviárselo a Leire. Y luego Leire utiliza su clave privada para desencriptar el mensaje. Bueno, otra cosa de este sistema es que se garantiza totalmente de que no van a haber una pareja de claves, o sea, no se va a generar una pareja de claves en el sistema. Esto quiere decir de que no va a haber 12 emisores, no van a tener las mismas claves o claves que ya se han dejado de utilizar no van a volver a aparecer. Todo esto para aumentar la seguridad en el sistema. Buen día, mi nombre es Cristian Chaparro y les voy a hablar sobre las firmas digitales. Hasta hace no mucho la única forma de demostrar la autenticidad de un documento era con una firma de puño y letra o un sello oficial. Hoy los tiempos cambian y el auge de Internet y las nuevas tecnologías han propiciado la aparición de la firma digital. Aplicación de la firma digital. Cuando usted le da clic a firmar el documento, una huella digital única llamada hash, el documento es creado usando un algoritmo matemático. Este hash es específico a este documento en particular. Hasta el más mínimo cambio resultará en un hash diferente. El hash es encriptado usando la llave privada del firmante. El hash encriptado y la llave pública del firmante son combinados en una firma digital, la cual se agrega al documento. Cuando una persona recibe el documento, lo que se hace es la verificación de la firma. Cuando usted abre un documento en un programa que soporte las firmas digitales, por ejemplo, Adobe Writer, Microsoft Office, el programa automáticamente usa la llave pública del firmante, la cual está incluida en la firma digital, para desencriptar el documento hash. El programa calcula un nuevo hash para el documento. Si el nuevo hash es igual al hash desencriptado del paso anterior, el programa sabe que el documento no ha sido alterado. Las funciones de la firma electrónica son: identifica de forma inequívoca al firmante, asegura la integridad del documento firmado, es decir, este no ha sufrido ninguna alteración o manipulación, garantiza el no repudio, esto es que el firmante no podrá decir posteriormente que no ha firmado este documento. El tipo de firma se creó pensando en las operaciones que se realizan a través de Internet. Conceptos de autenticación. Autenticación es el proceso que debe seguir un usuario para tener acceso a los recursos de un sistema o de una red de computadores. Este proceso implica identificación, decirle al sistema quién es, y autenticación, demostrar que el usuario es quien dice ser. El servicio de autentificación se basa en alguno de los siguientes métodos. El solicitante demuestra el conocimiento de algo, por ejemplo un password. El solicitante demuestra poseer algo, por ejemplo una tarjeta. El solicitante
solicitante presenta una característica inmutable, por ejemplo, una huella digital. La autenticación puede ser unilateral o mutua. La primera se da cuando una de las partes autentica a la otra, la segunda implica que cada una de las partes autentica a la otra. Password o contraseñas. Los password, contraseñas o PIN constituyen parte de la mayoría de los sistemas de autenticación. Contraseñas estáticas son cadenas de letras o números usados en varias oportunidades para acceder a un sistema, y password dinámicos. Una contraseña de un solo uso o OTP, una contraseña que solo se puede usar una vez, generalmente durante un breve periodo de unos segundos o minutos después de que se haya emitido la contraseña. Se genera en tiempo real por un autentificador de software o hardware. Los beneficios de una contraseña de un solo uso puede ofrecer una alternativa más segura e incluso complementar una contraseña estática como parte de un proceso de autenticación de múltiples factores. Debido a su naturaleza, las OTP tienen el potencial de asegurar una aplicación o cuenta para que incluso en el caso de que un atacante capture una contraseña no puede volver a usarla en un segundo intento. Consideraciones sobre las contraseñas. Respecto a los passwords, se debe tener en cuenta, primero, la debilidad de los sistemas basados en passwords. Cada tipo de contraseña tiene sus debilidades. Los passwords estáticos ya han alcanzado el fin de su ciclo de vida en los procesos críticos de autenticación, mientras que los sistemas basados en passwords dinámicos aún necesitan mayor desarrollo y control. Ingeniería social. Consiste en manipular a las personas para obtener sus contraseñas. Esto se puede lograr mediante una llamada telefónica en la que se simula ser el administrador de la red o alguien vinculado al sistema, solicitándole con cualquier excusa que le proporcione su contraseña. También se considera en este grupo el hecho de observar qué teclas presiona el usuario al ingresar la contraseña. Almacenaje indebido. Estas técnicas pueden incluir el hecho de que el usuario anote o grabe su password en algún lugar de fácil acceso con la intención de recuperarlo después en caso de olvido. Están los ataques por fuerza bruta, que es una forma de ataque es adivinar el password del usuario considerando cadenas sencillas de caracteres. Monitorización del teclado. Es ejecutar un programa que registre las teclas pulsadas y las guarde en un archivo para estudiarlo después. Monitorización de la red y ataques por medio de accesos grabados. La monitorización de la red o sniffing es el método más crítico relacionado con los passwords estáticos. Si se transmite el password sin protegerlo, será fácil para el atacante suplantar al legítimo usuario empleando grabaciones de acceso válidas. Por ello, vamos a dar algunas recomendaciones en la creación de contraseña. Entre las palabras y frases que no debemos usar para una contraseña se encuentran nombres, apellidos, números de documento, placas de coche, números de teléfono y fechas. Una buena contraseña debe tener por lo menos 8 caracteres, letras, números y símbolos. Debe ser simple de teclear y lo más importante debe ser fácil de recordar. Mientras más desordenada sea la contraseña mejor, pues más difícil será descubrir. Lo mejor en estos casos es mezclar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos de puntuación. Una sigla con información que sea fácil de recordar. Por ejemplo, si se elige una frase que tenga un significado como mi hermana nació el 9 de noviembre de 1989, se puede crear mhne09/NOV/89 como contraseña. No cabe ninguna duda de que debemos cambiar las contraseñas regularmente, buscando evitar periodos muy largos de uso de estas. Una buena sugerencia es cambiar las contraseñas cada 2 o 3 meses. Control de acceso. La autorización concede derecho a un usuario para acceder a un recurso. El control de acceso es el medio de hacer cumplir estas autorizaciones. En general, se puede afirmar que el control de acceso es el método empleado para prevenir el uso no autorizado de los recursos. Dentro de las solicitudes de acceso, que verifica los derechos de un usuario respecto a un recurso, cuando el usuario intenta acceder a él. El otro es la separación, que evita cualquier intento de acceso por parte de los usuarios no autorizados. El primer método se relaciona con los mecanismos de control de acceso, que detallaremos a continuación, y el segundo implica medidas como seguridad física, hardware de seguridad, etc. Políticas de control de acceso. Según la política de control se puede clasificar los accesos según se basen en la identidad del usuario o se basen en reglas. El primero es control de acceso basado en la identidad. Los individuales se fundamentan en una serie de listas para cada recurso a las cuales pueden acceder los usuarios indicando los derechos que poseen. Así tendríamos, por ejemplo, un recurso X puede ser accedido por un usuario A, tiene derechos de lectura y escritura, y por un usuario B que solamente tiene derechos de lectura. Accesos grupales. Los derechos se brindan a los grupos de usuarios previamente definidos. De esta manera, varios usuarios que pueden tener los mismos derechos frente a un recurso son identificados por un nombre único, facilitando así las tareas de administración y auditoría. Luego están el control de acceso basado en reglas. Multinivel. Se definen niveles para los accesos basándose en parámetros acordados previamente, tales como la fecha de creación, la ubicación física del recurso, etc., generándose a su vez diversos niveles como restringido, confidencial, secreto, etc. Control multiusuario. Se necesita la presencia de usuarios con derechos previamente determinados para acceder al recurso. Y están los basados en el contexto, que se orientan en factores externos como por ejemplo
la hora de acceso, la ubicación del usuario, etc. Mecanismos de control de acceso. Están las listas de control de acceso que representan los derechos de los usuarios en una matriz. Etiquetas. Esta etiqueta se emplea en ambientes con políticas multiniveles. Cada recurso tiene asignada una etiqueta que identifica su clasificación en el sistema. Además, cada usuario recibe una etiqueta en función de sus privilegios que se transmitirá junto con la solicitud de acceso de seguridad respectivas. Mecanismos basados en password. Mediante un password se autoriza al usuario a acceder a recursos solicitados. Es el método más conocido, pero posee las mismas debilidades que el servicio de autentificación por password que dijimos anteriormente. Control de acceso en redes de comunicación y control de rutas. En el caso de la red de comunicaciones se deben añadir dos casos importantes. El primero es el control de acceso a la conexión, mediante el cual se controla si los sistemas pueden establecer una comunicación entre ellos. El segundo es el control de acceso de la información a la red, mediante el cual se establece si un tipo de información puede ingresar a un sistema. Por su parte, los mecanismos de control de rutas garantizan que la información viaje solo por determinada ruta, redes o subredes con ciertos atributos de seguridad. Listo, esa sería toda mi explicación. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi siguiente compañero. La confidencialidad. La confidencialidad de la información no solo implica evitar que se revele el contenido de los mensajes, también significa proteger la información en relación con el tamaño y las variaciones dinámicas que se puede ser objeto, como la creación, modificación, envío o reparación. Este cuenta con mecanismos de confidencialidad. Son todas aquellas acciones que aseguran la confidencialidad de la información. Entre ellas están la encriptación. Este proporciona medios para convertir un bloque de información en un bloque cifrado y viceversa, mediante el empleo de claves conocidas en los puntos de encriptación y desencriptación. También está el encubrimiento de tamaño o data padding. Con la finalidad de no dar a conocer el tamaño del mensaje, se emplea técnicas de encubrimiento, tales como añadir bits a la información antes de su encriptación. También encontramos el encubrimiento de tráfico o traffic padding. Al igual que con los datos, se procura no revelar la cantidad de tráfico generado. Para ello, se suele aumentar bits a los mensajes que han de transmitirse o se transmiten cadenas adicionales de relleno. La integridad. Los servicios de la integridad de la información protegen a esta contra la modificación, pérdida o sustitución, ya sea accidental o intencional. La integridad de la información se puede brindar de dos modos. En el primero encontramos que se prohíbe el intruso cualquier oportunidad de modificar la información o control de acceso. En el segundo, se permite al intruso modificar la información, pero se asegura que las modificaciones sean detectadas y corregidas. Este método se denomina detección de corrupción de la información. Conceptos de no reputación. El servicio de no reputación ampara al usuario en caso de otro usuario, con el cual se estableció alguna conexión, y niega pues que se ocurrió esta. Según el escenario de prestación del servicio, podemos hablar de no reputación del origen, que se aplica más que todo cuando no están en desacuerdo si un mensaje determinado fue originado por una de las partes o alguna fecha en específica en la que se produjo el mensaje. En el caso de la no reputación de la recepción, se basa en que estén en desacuerdo sobre un mensaje determinado, quién fue la persona que lo recibió o la fecha en la que se ocurrió esa recepción. Simulada de forma animada del Simplot Attack. El computador rosado va a ser el atacante, el azul va a ser el servidor y el computador blanco va a ser un cliente que va a intentar acceder a ese servidor, que va a estar caído por causa del ataque. Listo, entonces el computador atacante envía una solicitud al servidor con una IP falsa. El servidor recibe la solicitud y la envía un paquete con la información solicitada a la IP falsa, lo que hace que la información no llegue a ningún lado. Por esto, el servidor nunca recibe una respuesta de la información si llegó completa o no. El servidor crea un bloque de control de transmisión para la conexión semiabierta en la cola. Esto hace que al no recibir una respuesta del servidor, sigue enviando la información solicitada a la IP falsa, llenando así su cola de transmisión y teniendo así cada vez menos recursos disponibles hasta llegar al punto en el que la cola se llena y el servidor se satura, lo que hace que los clientes al intentar conectar al servidor, no lo logre, porque el servidor tiene todos los recursos agotados. En conclusión,
El Simfloat Attack requiere de un solo computador, a diferencia a los Attack D2, que requiere de toda una red de computadores para hacer girar la caída del servidor.